¿Alguna vez soñaste con trabajar y estudiar en el extranjero como profesional de las ciencias del deporte? Entusiastas que ya se animaron a descubrir el mundo te van a contar su experiencia para que vos también puedas cumplir tus sueños. Soy Lucas Liota y esto es Volá, experiencias internacionales. Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy le doy la bienvenida para iniciar este nuevo programa que se llama Volá, Experiencias Internacionales, que tiene el objetivo de ayudar a profesionales entusiastas con la idea de abrir las alas, romper fronteras, donde vamos a acercarles historias reales de profesionales que se animaron a salir al mundo, a formarse, trabajar y crecer en otros países. Para mí es un enorme placer y honor poder estar acompañándolos en esta nueva aventura, donde también nace de la necesidad que yo sentí en el momento que también emigré para estudiar y trabajar en el exterior. Entonces, hoy comenzamos algo muy especial que creo que va a ayudar a muchísimos profesionales, intentar ayudarnos entre todos los profesionales de la misma área y que cada uno pueda intentar cumplir sus sueños. Este programa forma parte del ecosistema Olympia University. Ustedes tienen el beneficio de estar presentes en esta sesión en vivo, donde van a poder preguntar y poder indagar sobre estas experiencias con los profesionales que van a estar pasando en cada sesión. Entonces, para el día de hoy, quiero darle la bienvenida y agradecerle profundamente por su predisposición. Hoy vamos a presentar a María Luciana Pérez Armendáriz, donde ella ha estudiado un máster en alto rendimiento deportivo en la UCAM y luego ha continuado su experiencia laboral y profesional y académica en la India y actualmente en Australia. No voy a continuar presentándola porque ella va a contar un poco su experiencia y todo lo que ha vivido durante estos años y va a intentar explicarnos de primera mano cuáles fueron todos sus obstáculos y desafíos que pasó y que se encuentra transitando. Entonces, en el día de hoy iniciamos un nuevo programa. Este es el primer capítulo. Les agradezco todo por estar presente y por sobre todo le agradezco a María que está hoy con nosotros compartiendo su experiencia. María, te doy la palabra y cuando quieras podés comenzar. Dale, muchas gracias, Lucas. Bueno, como te dije antes, es para mí un placer poder abrir este ciclo de charlas, que creo que a mí me hubiese encantado tener en su momento, tener esta posibilidad de escuchar a diferentes profesionales que cuenten sus experiencias y por ahí faciliten el camino con algunos consejos y aprendizajes que hayan tenido. Así que nada, espero con mi charla poder ayudarles y nada, ofrecerles consejos que sean realmente útiles, tanto por si quieren estudiar en el exterior o conseguir trabajo, lo que fuera, ya sea de profe, de kinesiólogo, creo que es algo que puede servir en cualquier área. Genial. Bien, cuando vos quieras comenzás y nada, yo te voy avisando si hay alguna pregunta o demás. Dale, buenísimo, gracias Lucas. Bueno, para empezar, me pueden decir Luchi, no hay problema. Les voy a comentar un poquito sobre cómo fue mi proceso brevemente, si bien ahora voy a hablar de todo lo que es Australia, que es donde me encuentro actualmente. Cada paso previo ha sido una etapa fundamental para conseguir lo que conseguí ahora, que es la beca de doctorado. Entonces, brevemente, yo soy de San Juan, de Argentina. Ahí hice el profesorado de Educación Física en la Universidad Católica de Cuyo. Em, Donde cuando terminé el profesorado, que a muchos les debe haber pasado, eh, yo no sentía que estaba hecha para dar clases en colegios, en escuelas, no era algo que me gustaba ni para lo que era buena. Y no significa que es mejor o peor, simplemente es distinto. Yo no era buena para eso, ni era algo en lo que yo me sentía cómoda. Entonces, terminando el profesorado, ya sabía que me iba a dedicar al mundo específicamente de la preparación física, así que decidí hacer la licenciatura en educación física en la Universidad de la Concagua, en Mendoza, que tenía una orientación más de fisiología, de rendimiento,
en alto rendimiento o lo que es la fuerza y el acondicionamiento físico. Esto fue antes de la pandemia. Y ya terminando la licenciatura después de la pandemia, porque justo para presentar mi tesis me agarró en el medio y mi tesis era experimental. eh, ya estuve mirando durante la pandemia cómo dar un paso más. Estuve investigando sobre másters. Obviamente en ese momento yo no sabía nada de inglés, así que la única opción que tenía era que sea algo en español y siempre apunté a España. Eh, Mientras tanto, en Argentina estuve trabajando en diferentes clubes como preparador físico, sobre todo en hockey sobre césped, patinaje artístico y nada, empecé dando clases en el fondo de mi casa, comprando los primeros elementos, después pasé a plazas hasta que nada, pude llegar a tener mi espacio, mi mini gimnasio donde daba mis entrenamientos personales. Así es como más o menos me inicié en lo que es la preparación física. Ya después de la pandemia tuve la oportunidad de ir a España a estudiar el máster de alto rendimiento del UCAM, eh, que fue una decisión relativamente fácil. Hay un gran abanico de oportunidades y de opciones de estudiar en España. Justo este era uno de los que más se alineaba con mis objetivos en lo que es la preparación física y la investigación, que es algo que a mí me gusta mucho. Así que, y conociendo al profesorado y la gente que trabaja ahí, fue un poco más fácil la elección. Pero bueno, nada, es algo duro. Yo no tenía ciudadanía europea, o sea, fui con visa de estudio y nada, es difícil cuando estás allá tratar de costear tu vida, obviamente. Así que empecé a buscar trabajos o diferentes opciones. Estando allá en el máster, salió a las pocas semanas de iniciar el máster, salieron dos convocatorias de becas internas. Las becas internas se les llama cuando ya sos alumno de la universidad y la universidad ofrece algunas becas para esos alumnos. Estas becas eran de prácticas, es decir, tipo pasantías. Vos en el máster tenés que hacer prácticas, pero por lo general no son pagas, o sea, lo haces como parte de tus estudios. Estas becas internas te dan la posibilidad de tener una remuneración por eso y de que sea un poco más largo. Entonces, nada, apliqué a esa beca, pasé por una serie de entrevistas y me dieron la beca para trabajar en el laboratorio de la UCAM, eh, que es un laboratorio donde no solo evalúan a los atletas ahí de todos los deportes de la universidad, sino que hacen también investigaciones y brindan servicios terciarizados para cualquier deportista o persona con alguna lesión que quiera evaluar su rendimiento ahí. Esa creo que fue una de mis mejores inversiones de tiempo, tanto por los profesionales que estaban ahí y con los que compartí y aprendí un montón, que es algo que hubiese hecho gratis con mucho gusto. Pero bueno, tuve la suerte de poder conseguir esta beca, así que estuve un año trabajando ahí eh, y nada, fue para mí un placer. Y a su vez tuve la posibilidad de trabajar con la Federación de Fútbol de Murcia, sobre todo fútbol sala, donde también fue una experiencia muy buena. Estuve trabajando con los seleccionados de ahí. eh, y nada, todo esto te va abriendo puertas, te va abriendo contactos. Yo ya al finalizar el máster en, en España ya tenía decidido que quería hacer el doctorado. Eh, pero nada, es una decisión que no es fácil. Ya les voy a contar bien cómo es el camino, pero nada, nace un poco de acá, después de España. Vuelvo a Argentina y aplico para esta beca de internship
que es otro tipo de becas, que es beca de pasantías, eh, donde voy al Inspire Institute of Sports. Ahí ahí entrenan a todos los deportistas olímpicos y nacionales, sobre todo de deportes de combate, más atletismo, fútbol y natación. Me hice cargo de todo lo que es el laboratorio, fui como fisióloga deportiva. Terminamos consiguiendo una acreditación internacional de BASIS, que es del Reino Unido, que es muy difícil de conseguir, así que nada, fue un logro en el que tuve un rol muy importante y nada, creo que esa experiencia fue enriquecedora tanto para mí como para ellos, ¿no? Y se darán cuenta también la diferencia cultural y el choque cultural que tuve acá, a diferencia de España. Acá era otro idioma, otra cultura, otra comida y demás. Cada experiencia es totalmente distinta. Y actualmente me cuento con una beca de doctorado acá en Australia y trabajando como Sports Scientist en el equipo de Perth Wildcats, que es un equipo de básquetbol de la NBL. Y, y nada, ahora les voy a contar un poco cómo es el proceso de aplicar a becas, de conseguir trabajo. eh, y nada, cualquier cosa, vayan anotando sus dudas. Primero es tomar una decisión y estas preguntas por lo general suelen ser un poco incómodas, pero son claves para direccionar nuestro plan, nuestro objetivo y seguir los pasos que tenemos que seguir para poder conseguirlo. Si no sabemos qué es lo que queremos, es muy difícil em, hacerlo lo realmente efectivo para que se logre. Muchos colegas, profes, amigos y demás me escriben para consultarme, Luchi, quiero hacer un máster, ¿qué máster puedo hacer? No sé qué. Yo primero les digo, ¿para qué querés hacer un máster? ¿Vos lo querés para trabajar en el exterior? ¿Lo querés solo para aprender? Eh, ¿Querés después hacer un doctorado? ¿No lo querés hacer? Esas preguntas son claves hacerlas al principio porque no tiene sentido si solo quieren hacer un máster para poner en Instagram que hicieron un máster. Eh, Tienen que tener en claro para qué y en base a eso analizar cuáles son los pros y los contras. Eh, Cuando yo decidí hacer el doctorado, les dije bueno, que fue un poco después de España, yo ya sabía que quería hacerlo. El para qué, básicamente estuve mirando ofertas de trabajo fuera, bastante importantes, donde lo mínimo requerido es un doctorado. Después también me gusta la parte del networking que te da conocer a más gente, otros profesionales que estén trabajando en niveles altos y creía creo firmemente que el doctorado me lo brinda. Y también porque, como les dije antes, a mí me gusta mucho la parte de investigación, así que era un poco el para qué quiero hacer el doctorado. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es qué implica. Eh, por ahí suena como muy fácil, muy perfecto lo que vemos en redes sobre lo que significa trabajar en el exterior, dejar tu país o irte a estudiar. Obviamente tiene su parte linda, su parte no tan linda, y eso lo tienen que tener en claro, tanto si están en pareja, si tienen hijos, renunciar a sus trabajos, a sus comodidades para enfrentarse a nuevos desafíos que pueden salir bien o pueden salir mal, que pueden valer la pena o no, pero el momento de decidir el siguiente paso es algo que tienen que tener en cuenta, qué es lo que va a implicar la decisión que van a tomar. Y por supuesto, obviamente, por más que tengan un plan, la vida le va a dar mil vueltas y por ahí no se va a dar en el momento que se tenga que dar, pero nada, por lo menos tienen
una meta ahí al final y un camino a seguir. Em, sobre dónde, qué estudiar es algo importante y es totalmente personal. Siempre les aconsejo que tengan estos 4 puntos en consideración. Primero, la ubicación. No es lo mismo irse a trabajar o estudiar en otro país de Latinoamérica que en Oceanía, donde estoy yo, donde son 11 horas de diferencia, por lo menos acá en Perth. Em, el idioma, eh, obviamente que si no dominan el inglés, va a estar un poco difícil ciertos países, y no es lo mismo hablar español o otro idioma, ya sea, no sé, alemán, francés, ni hablar. Entonces es un tema a tener en cuenta. El clima para mí es fundamental. Vengo del desierto, o sea, no podría vivir sin ver el sol en una semana, así que para mí es algo importante a la hora de elegir dónde trabajar, dónde estudiar. Obviamente costos de vida y trabajo dependiendo de las posibilidades y oportunidades de cada uno. También hay que analizar si van a estudiar cuáles son los costos de esa universidad, los costos de los visados, si hay que traducir los documentos o no, los pasajes y demás. También a la hora de elegir una universidad, sobre todo, buscar el ranking, cuál es la reputación de esa universidad, si tiene un título oficial o propio. En eso tengan cuidado. Hay muchos másters, sobre todo online, o no solo máster, cualquier título de posgrado, desgrado, que no son oficiales. Hay mucho marketing también y es un negocio la educación. Así que asegúrense de que sea algo confiable, miren el profesorado, vean las opiniones de las universidades, busquen opiniones de otra gente que haya estudiado en la misma universidad. Em, no son cosas que son baratas, cuestan dinero, cuestan tiempo, así que si lo van a hacer, asegúrense que sea algo que les sirva y que les aporte valor. Hacerlo por hacer no tiene ningún sentido. Y también, nada, hay universidades que tienen convenios con clubes, con diferentes prácticas y experiencias profesionales que está muy bueno también tenerlas en cuenta y que les puede dar una salida profesional cuando terminen el cursado. Y también algo importante es financiación. Las universidades por ahí ofrecen becas. Si no la ofrece la universidad, quizás puedo pedir ayuda en otros lugares. Hay bancos que ofrecen becas, hay gobiernos que ofrecen becas. Entonces, por ahí esas posibilidades facilitan un poco lo que es el estudio y la vida afuera. Hay becas que son de movilidad, que son para los gastos de hospedaje, de comida, de pasajes. Hay otros que son solo universitarios, hay otros que son solo un monto específico de dinero y son cosas que está buena tenerlas en cuenta. Cuando yo decido hacer el doctorado y nada, me pongo a pensar qué lugar eh, a dónde quería ir a estudiar. Básicamente, tuve la posibilidad de hacerlo en España. No era algo que quería repetir, quería desafiarme un poquito más. Así que una vez que terminé con eso, me puse a estudiar inglés con una profesora particular. Me empecé a preparar y empecé a buscar a dónde quería estudiar, ¿no? Con respecto a, a lo que es ranking universitarios y tema de reputación, estaba básicamente entre 3 países. eh, Era Londres, Estados Unidos o Australia y obviamente, como les dije, el tema del clima es algo que a mí me interesa bastante, me influye, al igual que el estilo de vida y la forma de pensar, así que obviamente terminé eligiendo Australia.
Pero nada, todavía estaba en tema de costos. Un doctorado cuesta en este país alrededor de $200.000, o sea que era algo que no estaba en mis planes pagar ni en mis posibilidades, o sea, no, es una realidad que es algo muy costoso y no cualquiera lo puede pagar. Entonces no tenía otra opción que buscar, obviamente, una beca. Eh, Al momento de empezar a planificar esto, primero, obviamente, hay que saber dónde buscar estas becas, dónde buscar las oportunidades laborales, las ofertas de trabajo y demás. Para mí fue clave LinkedIn. em, es una plataforma que puede ser muy útil si la saben usar. Les recomiendo siempre que lo mantengan actualizado, actualicen su perfil. Si no usan, créense una cuenta, eh, que ahí hay muchas oportunidades de trabajo, de becas, se publican. Sigan a los profesionales, tantos que trabajen en los lugares donde les interesaría trabajar, como sigan a las páginas, sigan a los profesores de esas universidades, que ellos son los encargados de compartir estas oportunidades, así que eh, es la forma de enterarse de que están buscando. Como dice la palabra, es dónde buscar. Si hay algo que aprendí y me acuerdo que lo leí en un libro y me quedó grabado, es una frase que puede sonar un poco dura al escucharla al principio, pero después la entendés, que es no sos especial. Chicos, nadie los va a ir a buscar, nadie los va a ir a buscar, salvo que sean muy cracks, pero nadie los va a ir a buscar. Ustedes tienen que mostrarse, tienen que aplicar, tienen que buscar esas oportunidades, esas becas, y nada, y la forma es moviéndose. Entonces, dije, LinkedIn, sigan a los profesionales, las páginas de las universidades también y los clubes. Hay un apartado donde ponen las ofertas laborales o las becas disponibles, léanlas. Importante es ver qué buscan, qué piden y si cumplen con eso. Eh, si piden un máster, si piden un título de grado, si no hace falta experiencia, si necesitan idiomas, si necesitan visa, esas cosas las tienen que ir buscando y empezar, ay, perdón, y empezar a preparar esos papeles. Em, Porque en el momento que sale la oportunidad, ustedes ya tienen que estar listos para aplicar. Eh, entonces, yo, por ejemplo, ya les voy a ir contando, pero ya tenía todo al momento de aplicar a la beca, yo ya tenía todo listo. Las traducciones, las apostillas, si van a ir a estudiar a España, incluso no solo para aplicar a becas, solo para aplicar para una admisión a una universidad, tenés que tener todos estos papeles ya listos. Entonces, por eso es también el plan, para ir cumpliendo con todos los pasos, para que en el momento que se presente la oportunidad, ustedes ya tengan todo listo. En cuanto a la aplicación, saber cuáles son los plazos. Por ahí las ofertas de becas o de trabajo son eh, en un mes. Hay becas que son más de los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de España lanza muchas becas y ya están las fechas determinadas para poder aplicar. Pero así también para trabajos o lo que sea. Por lo general los plazos son muy cortos, por ejemplo, no sé, de un mes. Y ahora, por ejemplo, el tema de las apostillas con eh, el aumento de solicitudes de ciudadanías, las apostillas se están demorando un mes, y la apostilla es una legalización nada más. Entonces, imagínense que en el momento que ustedes ven la aplicación, la vieron 2 semanas tarde, no tienen sus títulos apostillados o traducidos o lo que fuera, ya van tarde. Por eso les digo que planear esas cosas con tiempo
ayudan a que al momento de que sale la oportunidad ustedes ya tienen todo listo. Em, el currículum es otra cosa que tienen que tener bien preparada. No es lo mismo un currículum laboral, un currículum académico, no es lo mismo un currículum en inglés, un currículum en español, no es lo mismo un currículum si lo quieren presentar en Estados Unidos o un currículum si va a España, a Argentina, a Australia. Busquen cómo son los currículums en esos países, porque choca mucho por ahí ver los currículums. En Argentina tienen muchos colores, por ejemplo, meten gráficos, fotos y demás, y, y afuera eso puede quedar mal. Entonces, al momento de aplicar, eh, fíjense y chequeen, si bien ustedes su currículum lo van a tener listo, chequeen cuál es el formato del país a donde están aplicando. No manden el mismo currículum para todo. Perdón. Y después, la cover letter, eh, básicamente que es una carta de motivación. Y acá es donde creo yo cometí en mi carrera los mayores errores hasta que aprendí a escribirla. Eh, Básicamente es una carta de motivación y es la carta de presentación. Por lo general, cuando vas a aplicar, ya sea o trabajos a becas, te piden tres cosas en un principio, en la primera aplicación. La primera cosa es tus títulos, que si vas a aplicar en un lugar de habla inglesa, tienen que estar traducidos, apostillados, o así sea para trabajo o para universidad. Después, el currículum y la cover letter. Esos son los tres únicos documentos que te piden para aplicar en un principio, ya sea a un trabajo o a una universidad. Y básicamente, la cover letter es su carta de presentación. Es donde van a escribir, perdón, me tomé un poco. Es donde van a escribir por qué quieren ese trabajo, o esa beca, en qué les va a servir, por qué se alinea con sus objetivos, con su futuro y por qué son el candidato para que ellos elijan. Entonces, saber escribir una cover letter es clave. Y después, si tienen la suerte de pasar a las entrevistas, eh, tengan en cuenta el cronograma que les van a enviar. Yo las entrevistas del doctorado fueron a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. eh, y en eso también sean responsables. Imagínense que la persona que les está ofreciendo una beca o un contrato de trabajo, eh, imagínense si ustedes posponen o cancelan la entrevista, em, realmente bajan muchos puntos, porque ni siquiera están siendo contratados todavía o ni siquiera se les ha otorgado la beca y ya están causando problemas en cuanto a una simple entrevista, o ustedes están diciendo en la cover letter que quieren ese trabajo, que quieren que les den esa beca y a la hora de realizar una entrevista no muestran el compromiso necesario para estar presente. Entonces, traten si les dan una entrevista, una fecha, una hora, acomoden lo que sea, no importa que se esté casando su hermano, que juegue la final Boca o lo que fuera, estén para la hora y el día que les marcan. Después, prepárense para las entrevistas. Preparen posibles preguntas que les puedan hacer. Algunas preguntas son muy incómodas, pero tienen que tratar de responder lo más honesto posible. Obviamente se pueden preparar algunas preguntas que son por lo general clásicas. Em, en algunos casos piden hacer una presentación. eh,
Yo para mi beca de doctorado, la primera entrevista, un sábado me enviaron el correo diciéndome que había pasado para la serie de entrevistas y me enviaron un Excel con con un montón de datos y que tenía que hacer una presentación de 3 diapositivas para el martes siguiente a las 4 de la mañana. Y tenía que hacer todo un análisis de datos y presentarlo a las 4 de la mañana en inglés. Yo todavía estaba ahí media floja, no, o sea, estaba estudiando inglés, pero presentar en inglés para supervisores un análisis de datos a las 4 de la mañana era como un desafío. Em, y después, obviamente, si tienen la suerte de ser aceptados, tengan en cuenta que también hay trámites que seguir. Eh, Va a depender mucho de la universidad, del lugar de trabajo y demás, pero no se acaba ahí todo el papelerío. Básicamente, acá les muestro un poco cómo yo me preparé. Como les dije, en primer lugar es buscar en las páginas. Para eso, obviamente, hay pasos previos que hay que ir cumpliendo. O sea, yo sin el profesorado no podría haber hecho la licenciatura, sin la licenciatura no podría haber hecho el máster. Y acá es donde yo empecé esta búsqueda y esta preparación. Yo ya sabía que acá quería hacer el doctorado. em, y empecé a buscar qué pedían, qué daban en estas becas de doctorado, a quién se las daban. Em, y me empecé a preparar. ¿Qué vi? Eh, que para las becas de doctorado, primero que son bastante competitivas, eh, hay gente que está muy preparada y que aplica. Sabía que necesitaba tener algunas publicaciones de investigación, em, que las certificaciones internacionales me sumaban, que tenía que sumar más experiencia laboral, eh, tanto en la parte de investigación como en la parte de rendimiento, y obviamente que tenía que tener inglés. Así que a partir de ahí empecé a prepararme. Esto fue 2022. Esto es en julio 2022, donde se termina el máster más o menos, julio-agosto. Eh, y nada, en este proceso, obviamente, como les dije, el plan y la vida me lleva a aplicar a esta internship en la India. Yo acá no estaba lista para aplicar a una beca de doctorado. Apliqué millones de veces y recibí millones de no. Y realmente porque no estaba preparada. De ahí me salió, en esta búsqueda, me salió la oportunidad de la internship en la India, que para mí era una gran oportunidad porque primero podía practicar mi inglés. Acá no me pedían una certificación, así que era un lugar donde yo podía ir a practicar mi inglés. Segundo, que podía sumar investigaciones, porque en el proyecto estaba, como yo iba a trabajar en el laboratorio, estaba el proyecto de hacer algunas publicaciones. Me sumaba también experiencia laboral y en la parte de investigación de laboratorio. Y también en este proceso trabajando en publicar mi tesis de máster. Entonces, todas estas herramientas eran las que me iban a llevar a poder aplicar a esta beca de doctorado. En este proceso hice también las traducciones de mis títulos, los cursos de primeros auxilios de la NSCA y 2 exámenes de inglés. Este es el IELTS, el común, y el OET es más de medicina. Pero nada, ya para agosto del 2023, que fue cuando volví de la India, eh, ahí encontré la publicación de esta beca de doctorado en la que estoy actualmente y nada, ya tenía
todo esto listo. ¿Por qué? Porque yo ya había empezado a buscar, como les dije, empezar a buscar antes, prepararse antes para cuando salga la oportunidad poder aplicar con todos los papeles y todos los requisitos listos. Eh, y para un año después recién se me fue otorgada la beca. em, Así que el proceso fue largo. Entre medio de esto, obviamente, pasaron un montón de cosas. Yo no entendía básicamente por qué no se me daba y en realidad es porque no estaba preparada todavía, ni personalmente ni profesionalmente. Había muchas cosas que tenía que resolver. eh, y nada, la moraleja de esto es seguir trabajando, seguir eh, preparándote para cuando se dé la oportunidad, ¿no? Em, una vez acá en Australia, se me fue bastante fácil. Primero porque ya tenía las otras experiencias, tanto de España como de la India. Cada una de las experiencias fue totalmente distintas. España fue un poco más fácil por el tema de idioma y cultural, pero también tenía el agregado de que era mi primera experiencia afuera, viviendo sola, lejos de mi familia, mis amigos y demás. Si bien yo soy una persona bastante solitaria, eh, son cosas que hay que tener en cuenta y que llevan su proceso también de aceptación. Otra cosa totalmente fue la India, distinta, eh, era otro idioma, una cultura totalmente distinta, la comida, son cosas que te van marcando y que bueno, hay que tener en cuenta. Ya para Australia venía con toda esa experiencia previa y obviamente se me fue un poco más fácil. Eh, en cuanto al aterrizaje, siempre recomiendo tener en cuenta la ubicación de dónde van a vivir, que lo elijan cerca de sus trabajos, de sus universidades y demás, que tengan en cuenta esas distancias, los transportes, por ahí conviene el transporte público, por ahí conviene comprarse un auto, bicicleta o vivir, va a depender de la zona, obviamente, pero es un tema que van a tener que tener en cuenta cuando aterricen en el país donde elijan seguir con su profesión. Em, Después hay trámites más allá del visado en sí, una vez que llegan a un país. Hay países que requieren otros trámites, por ejemplo, en España tenés que sacar una NIE, o acá en Australia no hizo falta, pero tuve que inscribirme con temas impositivos, sacar mi número de impuestos. Obviamente en cada país te tenés que crear una cuenta bancaria donde te tienen que depositar o tenés que demostrar tus fondos. También el tema del seguro médico. eh, Obviamente tener un teléfono son cositas que apenas llegas tienen que ir resolviendo para ya después dedicarse realmente a lo que van a hacer, ¿no? Y en la parte social, siempre recomiendo que se unan a grupos. Hay grupos en Facebook, WhatsApp y demás de argentinos, de latinos o lo que fuera, donde realizan eventos y nada, y actividades sociales. En mi caso, siempre mi opción es hacer deporte. Yo hice hockey en Argentina y por suerte tengo la oportunidad de hacer hockey acá en Australia. Pero nada, siempre buscan algo social porque el irse a vivir a otro país, eh, nada, es en duro y estar acompañado, hacerse amigos, tener un tiempo de distracción está bueno. Em, Cosas que yo tuve solucionadas al llegar acá en Australia. Mi beca me incluía pasajes, visado, seguro médico. Yo por mi beca no solo no pago estudios, sino que recibo un sueldo mensual por estudiar y trabajar, que ya les voy a contar un poco eso.
Tengo el seguro médico por todo lo que dure mi cursado, que son 4 años. Así que nada, obviamente siempre la opción de la beca es una gran oportunidad y tiene que ser para mí una primera opción, sobre todo cuando es de posgrado, es más difícil conseguir becas de grado o de máster, pero las hay y se pueden. Así también si van a aplicar para un trabajo, hay ciertos costos que los pueden llegar a pedir. em, o sea, que la empresa, el club se los pague, por ejemplo, los pasajes, el visado, son cosas que el club se debería hacer cargo si los contratan. Mi inserción laboral acá obviamente fue más fácil porque yo vengo con una beca que se llama beca de doctorado industrial. Yo estoy haciendo un doctorado industrial. ¿Qué significa eso? Por lo general, cuando vos estás haciendo un doctorado, trabajas como investigador en la universidad donde estás haciendo el doctorado. Cuando son doctorados industriales, no solo trabajas como investigador para la universidad, sino que estás inmerso en una empresa, que en nuestro caso por lo general son clubes, pero nada, pueden ser también empresas de tecnologías de deporte y demás. Yo en mi caso trabajo como Sport Scientist en el equipo de básquet de Purdue Wildcats, que juegan en la NBL, en la máxima liga de Australia y Nueva Zelanda, eh, que es un convenio que tiene con la universidad, la ECU, y donde a su vez trabajo en la universidad como Research Assistant, que es básicamente, aparte de hacer mi doctorado ahí, trabajamos en un grupo de investigación y asisto en diferentes investigaciones, ya sea con análisis de datos, escritura, screening o lo que fuera. Las diferencias con el país de origen, eh, obviamente cada país es distinto. Australia particularmente es un país que a mí me fascina, me encanta, es súper seguro. eh, el idioma, por supuesto, es inglés y un inglés medio raro, pero que con el tiempo uno se va acostumbrando. La comida acá es súper universal. Distinto fue en la India, por ejemplo, que la comida es muy local, muy originaria de ahí, súper picante y sufrió un montón ahí. Acá es como que hay muchas más opciones. Y algo que me encanta es el estilo de vida, por lo menos acá en Perth, la gente es súper relajada, súper chill. Muy activa a nivel de deporte, tienen una vida muy saludable, eh, se levantan temprano, a las 5 de la mañana ya están todos con sus tablas de surf o corriendo, andando en bicicleta y a mí es algo que me encanta. Con respecto al club, obviamente estoy en un nivel muy, muy alto. Es la primera vez que trabajo en un equipo tan profesional, donde tengo todos los recursos que quiero. Básicamente, les cuento así brevemente, eh, yo me encargo de la parte de análisis de datos de los acelerómetros, las evaluaciones con las plataformas, más allá de las evaluaciones que hacemos en el laboratorio con la universidad. En campo hago los testeos semanales, eh, hago el análisis de datos, creo los dashboards, asisto obviamente al preparador físico y al kinesiólogo, tomamos decisiones entre los tres. Y nada, yo estoy muy, muy contenta con el equipo de trabajo que me ha tocado porque realmente me dan voto, me dan palabra para decidir y para obviamente dar mi opinión también. Eh, Son realmente muy compañeros y nada, y me ayudan un montón, así que estoy súper feliz con eso. Y el club en sí el trabajo que hacen es excelente, súper profesional y nada, hay un buen ambiente que es clave también para poder hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y más si venís de afuera, de otra cultura, otro idioma y demás, en
por ese lado estoy súper contenta. No sé si en toda Australia será así o yo he tenido suerte, pero solo comparto cuál fue mi experiencia o cuál es mi experiencia. Y con respecto a la universidad, también, obviamente la universidad es increíble, tiene miles de laboratorios con la última tecnología, cosas que en mi vida he usado y estoy aprendiendo. Si bien incluso la Universidad de Locam estaba muy bien equipada, y el laboratorio de la India también, porque las facilidades que teníamos allá eran realmente del primer mundo, pero acá me encontré con una cosa realmente increíble, eh, y con gente increíble, toda la gente de posgrado, mis supervisores que son los más, son gente muy humilde. Les aseguro que tienen menos seguidores en Instagram que cualquiera, que mi tía, pero que saben de verdad, no se gastan en esas cosas. Son gente que sabe mucho, que no para. Yo a veces estoy hablando con ellos en universidades, en reuniones y demás, y es fascinante escucharlos y la humildad que tienen para compartir su conocimiento, sus experiencias y demás. Así que también por ese lado me llevo una gran impresión. Como les digo, no sé si en toda Australia es así, solo comparto la experiencia que yo tengo en el grupo donde me estoy moviendo ahora, y espero que así sea en todos lados porque la verdad que está buenísimo. Em, y bueno, nada, ya para finalizar, los aprendizajes y consejos que puedo darles sobre este camino. Básicamente no es fácil, pero que no sea fácil no quiere decir que no se pueda. Yo no les aseguro que no soy ni mega inteligente ni súper brillante y demás. Nada más que fui constante, no me rendí, tuve millones de no en el camino, muchísimas dudas y nada, fue cuestión de tener claro lo que quería y sentirme capaz de poder hacerlo. Eh, Fueron muchos años trabajando, preparándome para esto y lo conseguí y las oportunidades están, les aseguro que están. Nada más que bueno, hay que animarse y como les digo, prepararse. También es, como les pongo ahí, una parte de autoconocimiento, de desafíos y obviamente de cambio. Yo después de cada viaje, de cada experiencia, obviamente cambié. No soy la misma que era antes de la pandemia. Espero que haya sido para bien, ¿no? Pero nada, uno durante el proceso, más allá de la experiencia laboral y lo que uno va creciendo y aprendiendo, el vivir afuera te cambia mucho porque pasas mucho tiempo solo, te conoces más, los desafíos son distintos, es básicamente a veces empezar de cero, crear un nuevo grupo de amigos, y nada, pero para mí todo es enriquecedor. No es fácil, como les digo, pero se puede. Y nada, si tienen gente que los apoya, genial. Y si no tienen gente que los apoye y de verdad lo quieren hacer, háganlo igual. O sea, no se frenen por la gente que los rodea. Eh, bueno, para resumir, tener un objetivo claro es fundamental. Las preguntas de antes, qué, por qué, para qué y qué implica esto. Antes de arrancar el viaje hay que tenerlo claro. El otro día estuve en una reunión de la universidad y una de las investigadoras que está encargada ahora de dar una de las becas de doctorado había entrevistado a 3 chicos y estaba muy desilusionada porque a los 3 chicos que había entrevistado para darles una beca de doctorado, que era una oportunidad grandísima, ella dijo puntualmente que lo estaban usando como excusa para irse del país y no le estaban dando el valor al doctorado. Entonces no podía elegir a ninguno porque ninguno quería el doctorado por lo que significaba y porque se alineaba a sus objetivos.
eran simplemente porque querían irse del país. Entonces eso también ténganlo claro y es importante, sobre todo para las entrevistas, lo que dicen, eh, no les van a dar, eh, o sea, al momento de elegir, imagínense la persona que está eligiendo, una persona que elige este trabajo porque quiere irse del país y la otra persona porque en realidad le gusta ese trabajo, está alineado con sus objetivos, está alineado con la visión que tiene la empresa y está dispuesto a trabajar. O sea, obviamente van a elegir a la otra persona. Entonces, nada, sean cuidadosos con el objetivo y es importante tenerlo claro. Después, eh, una vez que ya definieron el objetivo, planear el cómo. eh, y saber cuáles son los requisitos, buscar, eh, fíjense si están preparados y si no lo están. Yo tampoco tenía el IELTS, yo no tenía las certificaciones y nada, me llevé inglés toda mi secundaria y hasta decidí que quería hacerlo y empecé a estudiar y se re puede. Así que nada, traten de buscar esos requisitos, prepárense, preparen los papeles, tengan todo listo y sobre todo no se frenen si hay no en el camino. Yo en el camino recibí muchísimos no y va en eso de autoconocerse, de ver por qué no me están eligiendo, tratar de modificar eso que no tengo o que estoy haciendo mal, ya sea quizás armé mal mi currículum, quizás armé mal mi cover letter, no me preparé bien para la entrevista o lo que fuera, o quizás es porque me falta algo o tengo que mejorar en tal cosa. Y nada, es feedback constante en base a lo que son y lo que quieren hacer. Y sobre todo, animarse, animarse. Que, como les digo, si en verdad quieren hacerlo, si en verdad están convencidos de que quieren trabajar en el exterior o quieren ir a estudiar, háganlo, háganlo y así tengan el apoyo de su familia o de sus amigos o de quien fuere. Y si no lo tienen también, si realmente lo quieren, vayan por ello. Y nada más. Eso fue todo. Muchas gracias y estoy abierta a cualquier pregunta, consulta. Bueno, Luchi, nada, como te decía, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que súper, súper clara. Como te dije al principio, sé que esto va a ayudar a muchas personas que, como lo hablamos anteriormente, seguramente nosotros a lo mejor no necesitábamos en su momento y a lo mejor no teníamos este espacio. Y creo que es un espacio hermoso para poder conocer experiencias de personas que, como vos decís, eh, te preparaste mucho y fuiste superando diferentes obstáculos. Y esto va a animar a muchas personas a que puedan transitar su camino, ¿no? Porque cada camino es diferente. Súper clara, creo que pudiste brindar muchísima información. Yo generalmente hago una síntesis de lo que fue la sesión, pero creo que no va a hacer falta porque al final pudiste mencionar esto del por qué, para qué, los obstáculos que fuiste superando, cómo lo buscaste, cómo lo preparaste. ap- Esto que me gustó mucho, que aplicaste muchas veces y que muchas veces te dijeron que no, que eso también las personas deben tener en cuenta. Sí, mis dones. Superar el fracaso y de cada fracaso también ver qué es lo que aprendes de eso y por qué no te selecciona, que es buenísimo. Eh, Esto que me gustó muchísimo de que un plan puede ser lineal o visualmente lineal, pero la vida te va llevando para diferentes lugares, nuevas experiencias y de cada experiencia tomar los aprendizajes, ya sean buenos o malos. Como te digo, muchísimas gracias por tu presentación, por seguir la estructura, por brindar toda esta información, por compartir y abrirte a las personas que están interesados y que sé que lo va a ayudar muchísimo. Así que te agradezco muchísimo. Como te digo, este es un espacio que a mí me motiva mucho porque surge de una necesidad y sé que está esa necesidad. ¿Está bien? Entonces, súper clara y te agradezco mucho por tu predisposición y contar toda tu experiencia que es muy alegre, muy divertida y seguramente estás disfrutándola mucho.
Así que bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. A los que están oyendo y los que van a escuchar esta sesión, los invito a sumarse al ecosistema, porque ahora vamos a pasar una ronda de preguntas en la cual ustedes tienen el beneficio de las personas que están en vivo de poder preguntar de primera mano a Luchi algo que a ustedes le surja inquietud, que ustedes estén transitando a lo mejor un obstáculo. Entonces tienen esa oportunidad. No esperen a después, no esperen a mandar un mensaje, porque en muchas ocasiones a lo mejor no podemos tener la misma respuesta. Estamos acá, estamos en vivo, la tenemos presente. De todo lo que ella contó y lo que ella vivió, seguramente pueden preguntarle algo y ella les va a ayudar. Entonces, aprovechen el momento y si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia o algún comentario, puede hacerlo ahora. Para los demás, muchísimas gracias por escuchar este capítulo de este nuevo programa que se llama Volá, Experiencias Internacionales, donde profesionales de todo el mundo nos van a contar cuál es su experiencia para poder ayudarnos entre todos. ¿Alguna vez soñaste con trabajar y estudiar en el extranjero como profesional de las ciencias del deporte? Entusiastas que ya se animaron a descubrir el mundo te van a contar su experiencia para que vos también puedas cumplir tus sueños. Soy Lucas Liotta y esto es Volá, Experiencias Internacionales.